Seguimos estudiando Pirkei Avot. Hoy es el 21 de Adar del 5775, 12 de marzo del 2015. Estamos en el capítulo 3, en la Mishnah, que la versión de ustedes es la número 17, en la mía es la número 21. Dejemos así. Gerson, ¿vamos a estudiar? Dale, disfrutar. En la Mishnah número 21 estamos diciendo así: Imen irá en Imen Chochma en irá, Imen Chochma en irá. Le habíamos explicado ayer que hay dos niveles en el temor a Hashem. Está el temor inferior y está el temor superior. Y trajimos dos ejemplos. Dejemos así. El temor inferior es cuando uno medita en la luz de Hashem que le da vida al mundo. El temor superior es cuando uno medita en la luz trascendente de Hashem. O sea, el temor inferior es de la luz inmanente, el temor superior es de la luz trascendente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo explicar esta diferencia? Dijimos ayer dos ejemplos. Dijimos ayer que hay un ejemplo de la persona. La persona es diferente a un rey. La persona cuando quiere algo, lo que él desea es el objeto final. O sea, cuando yo tomo café, lo que yo quiero es el café. El vaso es mi deseo secundario. Si podría tomar café sin vaso, no usaría vaso. O si podría tomar con otro vaso, usaría otro vaso. El vaso es mi deseo secundario, no es el principal. El principal es el café. Por ejemplo, si quiero plata, entonces también quiero trabajar. Pero el principal deseo es la plata, no el trabajo. Si pudiera conseguir plata sin trabajar, sería mucho mejor. La vida sería hermosa. La vida sería hermosa, como dicen los sabios. Por lo tanto, es necesario trabajar. Entonces yo quiero trabajar, pero mi deseo de trabajar es secundario, no es primario, no es lo principal. Esas son las personas normales. Las personas normales, el objeto al que ellos buscan, el objeto al cual ellos van, que sería la plata o el café, es lo principal. ¿Cómo hacerlo? Es secundario. En un rey es al revés, dijimos ayer. ¿Por qué en un rey es al revés? El rey, cuando por ejemplo quiere revelar la grandeza de su reinado, ¿qué hace? Conquista tierras. Decide ir a conquistar tierras. Decide construir palacios. Decide plantar jardines, hacer parques. Todo para demostrar su grandeza, la grandeza de su reinado. Entonces, para el rey, ¿qué es lo principal? El objeto final, o sea, la conquista de países, de tierras, construir palacios, crear jardines, o su deseo. Lo importante es su deseo, que es mostrar su grandeza. Esa grandeza se puede revelar de diferentes maneras, con diferentes formas. Entonces, en el rey es exactamente opuesto a la persona normal. La persona normal, el camino para llegar al objeto que quiere es secundario y el objeto es el propósito. En el rey es al revés. El objeto no es el propósito. El propósito es mostrar su reino. Cómo se hace en la práctica, conquistar tierras, etc., es secundario en realidad. Lo importante es revelar su reino. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, esto es lo que explica la Kabbalah. Así explica la vida de Aarón de Estrayele. La vida de Aarón de Estrayele fue... Yo también quiero escuchar. Tienes que estar conectado a la Matrix nomás. Sí. Ok. Rabbi Aarón de Estrayele fue un alumno de Rabbi Shimon Salman de Liadi, el primer Rebbe de Chabad. Salud. El primer Rebbe de Chabad tuvo su hijo, que fue el que siguió la dinastía de Chabad, uno de sus hijos en realidad, porque tuvo, en realidad, ¿cuántos hijos tuvo? Tuvo tres hijos. Uno fue el que siguió siendo el próximo Rebbe, y tuvo un alumno que se llamaba Rabbi Aarón de Estrayele, y fue un gran alumno, y después de que falleció Rabbi Shimon Salman de Liadi, el primero de Chabad, hubo discusión entre los Hasidim de quién tenía que ser el próximo Rebbe. Si tenía que ser Rabbi Aarón de Estrayele, que era su más grande alumno, o si tenía que ser Rabbi Dober, que era su hijo. En la práctica lo que pasó es que Chabad se dividió en dos, y unos siguieron con los hijos del Rebbe, y otros se fueron con su alumno, Rabbi Aarón de Estrayele. Hasta que después los alumnos de Rabbi Aarón de Estrayele
Al final no siguieron teniendo Rebbe cuando falleció, entonces volvieron todos a la dinastía de Jabad original, con el Tzemach con el tercero de Jabad, etc. O sea que esa línea de Jabad de Rabbi Aaron Estrayele no siguió, pero existió. Rabbi Aaron Estrayele escribió libros explicando el Tania, explicando los libros de Rabbi Señor Salman Driadi. Son libros muy impresionantes, tienen ejemplos que no se encuentran en casi ningún otro lado, son muy especiales, muy especiales. Sí, los Jabadnik en general no los estudian, pero ustedes pueden estudiarlos, son muy buenos. En este libro, él explica lo que acabo de explicar acá, explicar un concepto cabalístico. Hay un concepto cabalístico que se llama la Nesirá. La Nesirá significa el corte, la separación entre Adán y Jabá. Adán y Jabá, ¿cómo fueron creados? ¿Juntos cómo? ¿Unidos por qué parte? Por la espalda, ¿cierto? Aunque hay un midrash que dice otra cosa, ¿cierto? Que dice que era Jabá. ¿Okay? La cola. Una cola, ¿cierto? Hay un midrash que dice que Adán tenía cola y de ahí se formó Jabá. Hay otro midrash que dice que en realidad estaban pegados desde la espalda. ¿Okay? ¿Qué significa todo esto? Entonces, según la Kabbalah, hay que explicar estas cosas, obviamente no son literales, así que explicar según la Kabbalah. Entonces, la Kabbalah explica, al principio Adán y Jabá estaban unidos por la espalda, y después Hashem los separa. En la Kabbalah, lo que se llama es diferentes niveles de uniones entre Za y Nukba. Vamos a hacer los dibujos locos. A ver si se ve el pizarrón. Se ve, ¿no? Tenemos acá es el Tiburá. Ok. Acá tenemos las 6 Midot. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, y Esod. Y acá tenemos Malhut, Nukba, el atributo femenino. Entonces, en la divinidad, en el mundo del Atzilut, en la Sefirot, tenemos el atributo masculino, que es este, en general. Tenemos el atributo femenino, que es este. ¿Sí? El atributo masculino da. No es porque masculino la 6 de arriba. Las midot son las que dan y Malhut es el que recibe. Por eso masculino y femenino, en el sentido de dador y receptor. ¿Ok? Ahora, Zeir Anpin se llama esto. Zeir Anpin significa la cara chiquita, el rostro pequeño. Son las 6 midot, los 6 atributos emocionales en la divinidad. Zeir Anpin. Se escribe en general Ta. Da. Da es Zeir Anpin, el rostro pequeño. Y son las midot. Las 6 midot, el atributo masculino en la feminidad. Después tenemos Malhut, tenemos el reinado, que es Nukba. Nukba significa femenino. Dice la Kabbalah que Za, el atributo masculino, y Nukba, el atributo femenino, representan a Adán y a Jabá. Adán y Eva. Al principio, cuando Hashem creó a Adán y Jabá, estaban unidos por la espalda. Para que ellos puedan unirse cara a cara, que son las relaciones sexuales, para eso hace falta separarlos primero, cortarlos por la espalda, para que puedan unirse cara a cara. En la Kabbalah se llama 2 niveles de unión, de Za y de Nukba, el nivel masculino y el nivel femenino. Se llama la unión de la espalda, se llama unión Ajor Beajor, y la unión de cara a cara se llama la unión Panim Bepanim. Vamos a escribir, es así. Aleph, Bab, Aleph. Aleph, Bab, Aleph. Es Ajor Beajor, espalda con espalda, la unión de Zay de Nukba, de Adán y Jabá, espalda con espalda, como era al principio de la creación. Y después Panim Bepanim, cara a cara. Es la unión después de la separación de Adán y de Jabá. Entonces, la Kabbalah nos dice que al principio estaban unidos en la espalda.
y después se separaron para que se unan cara a cara, la unión normal. Ahora, si hacemos así, vamos a dibujar esto de otra manera. ¿Qué es la espalda y qué es la cara de Adán y de Jabá? Para entender qué es la espalda y qué es la cara, tenemos que usar el ejemplo que usamos antes. ¿Cómo se dice cara Face. en híbrido? No sé, pero mi espalda dice Pana. Gab. Cada vez es cierto, sí, pero acá no me refiero a esa palabra. Pana. No. Cara es panim. ¿sí? Panim. Panim. Espalda, es cierto que se dice gab, es cierto, pero... Ok, tenés razón. Pero acá yo decimos ajor. Ajor significa la parte de atrás. Ajá. Entonces, panim, también ¿de qué palabra viene? De priminut. Significa el interior. En la cara se revela mi interior, lo que pasa adentro mío, en el fondo mío. Y en la espalda, que es ajor, en la parte de atrás, no se revela nada mío. Apenas se revela lo mío. Un pequeño destello de lo mío. Nadie puede saber qué me pasa viéndome la nuca, viéndome la espalda. Entonces, ¿qué es la cara? El panim, el interior, la verdadera cosa. El ajor, la parte de atrás, es la cosa externa. No es la parte importante. Es la parte secundaria. Si ahora lo ejemplificamos en el alma de la persona, lo podemos usar con los ejemplos que dimos antes del deseo del rey y de la persona. Cuando yo quiero café, entonces yo quiero el café y el vaso es secundario. O sea que mi deseo principal está en el café, mi deseo secundario en el vaso, significa que mi deseo de panim, mi deseo del rostro, que es mi interior, lo que yo de verdad quiero, está en el café. Mi deseo de ajor, mi deseo externo, es en el vaso. Lo mismo con el ejemplo de la plata. De la plata y el trabajo. Entonces, panim es el interior, es lo que yo de verdad quiero, lo principal para mí. Ajor es lo que yo quiero, pero podría no quererlo, es algo externo para mí. Eso es panim y ajor. Entonces, en el cuerpo de Adán y Jabá, representado por la espalda y la parte de adelante. Pero espiritualmente es el deseo original y el deseo verdadero y el deseo externo que se genera del deseo externo. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Decimos que al principio, Da, que es la parte masculina, estaba unido en la espalda con Nukba, la parte femenina. Significa que Da, que estaba la parte masculina, estaba unido por la espalda con Nukba, la parte femenina. Entonces tenemos que hacer una división de dos partes entre Da y Nukba. O sea, Da tiene un deseo interior y un deseo exterior, y Nukba tiene un deseo interior y un deseo exterior. Entonces vamos a hacer una división así. ¿Ok? Es así. Está la parte masculina y la parte femenina. La parte interior de la parte masculina está acá arriba. La parte interior de la parte femenina está acá abajo. Y la espalda de la parte femenina es acá. Y la espalda de la parte masculina es acá. Entonces están pegados las espaldas de la parte masculina y la parte femenina. ¿Sí? La parte externa está pegada. ¿Sí? O sea, Malhut, la parte femenina, está mirando hacia abajo. Y Za, la parte masculina, está mirando hacia arriba. ¿Sí? Acá está como la cara y acá está la espalda. Entonces al principio están pegados de la espalda, así. ¿Cómo podemos entender esto por un ejemplo? El ejemplo que dijimos recién del rey y de la persona. Dijimos que la persona, él quiere el objeto final y cómo llegar a conseguirlo es externo. El rey es al revés. El rey quiere revelar su grandeza. Y el objeto en el que se revela es externo, no es importante. Entonces funciona al revés, la persona normal y el rey.
La persona normal, su deseo externo, está en el camino, no en el objeto. El rey, su deseo externo, está en el objeto, no en el camino, no en lo que él quiere revelar. Si no se entiende, por favor. Bueno, sigo adelante. El ejemplo que di antes, la persona que quiere café tiene que usar un vaso, ¿sí? Tiene que usar un vaso. La persona que quiere café necesita el vaso. Entonces, ¿cuál es su deseo principal? El objeto en sí, que es el café. El camino es algo externo para él. No importa cuál sea el camino, lo importante es el Importa café. el vaso. ¿Sí? Exactamente. Ahora, el rey, él quiere mostrar su grandeza. El rey quiere mostrar su grandeza. No importa cómo muestre su grandeza. Significa que para el rey es al revés. Lo importante es el vaso. Y el café no es importante. O sea, no importa cómo muestra su grandeza. Sino lo importante es su grandeza. Que se muestre como sea. ¿Ok? Entonces es justo al revés. Entonces vemos que el deseo interior de la persona simple está en el objeto final. El deseo interior del rey no está en el objeto, sino que está en su deseo, en revelar su grandeza. Ahora pensemos en el objeto, en el deseo externo. El deseo externo de la persona simple está en el camino. El deseo externo del rey está en el objeto. Entonces, hay que esforzarse para entender esto. Mucho, presta atención, porque fíjense que es lo mismo que decimos acá. Za, la parte masculina, viene a ser como el rey. Nukba, la parte femenina, viene a ser como la persona normal. Piensen en este ejemplo, es así. Algo a hacer para la computadora, a ver si no se escucha. ¿Sí? La parte masculina, digamos que es la persona, ¿sí? Su deseo interno está en el objeto, o sea, en la parte más baja. ¿Sí? Veamos esto como acá arriba y más abajo. ¿Sí? Okay. La parte más baja de todas, en el objeto físico en sí, es donde está su deseo. Por lo tanto, este es su primiut, su interior de su voluntad está en la parte de abajo, en el objeto físico. ¿Cómo llegar a esto? No importa tanto la parte de arriba, o sea, cómo llegar, cómo llegar de acá a acá, no es tan importante cómo llegar. Lo importante es llegar, esto es lo importante. Entonces la cara está en la parte de abajo y de la espalda está en la parte de arriba, en el camino. En el rey es al revés. El camino, o sea, el objeto en sí, digamos, el objeto en sí, lo que él quiere hacer, conquistar una tierra, es la parte externa para él. No es tan importante cómo se hace, lo importante es su deseo, la parte más alta, que es hacer crecer, demostrar su grandeza. Entonces es al revés en el rey. En el rey, el interior está arriba, en él mismo, y el exterior está en el objeto. En la persona, el exterior está en el camino, no le importa tanto el camino, le importa, el interior está en el objeto, es lo que importa. En el rey es al revés. El objeto en sí no es importante, por lo tanto el objeto, la parte inferior, es externa. Su deseo es lo importante, por lo tanto esta es la interna. Si se esfuerzan entendiendo esto, van a poder entender lo que estoy tratando de decir, porque es algo que hay que pensarlo para nosotros. Perfecto. Con el dibujo se entiende, ¿cierto? Esto es lo que dice entonces la Kabbalah, perfecto, que Zah y Nukba estaban unidos en la parte externa, en su espalda. Piensen por qué. Digamos que son la persona simple y el rey. La persona simple, su deseo externo es el mismo que el deseo externo del rey. ¿Qué significa? Pero es al revés, en la práctica es lo contrario. La persona, su deseo externo está en el camino. En el rey, el camino es el deseo externo. O sea, son al revés. Fíjense que es al revés, ¿entendés? Es al revés. Acá el panim está arriba y el ajor está abajo. Y en la persona simple, el ajor está arriba y el panim abajo. Entonces ahí se dan vuelta. Están al revés. Dan vuelta por la espalda. ¿Ah? Y por eso interno el de Pero- abajo y el de... El ajor... El ajor de abajo es externo. No, interno. Exactamente. No.
Ah, no, ok. Sí. ¿Qué es interno? Pará, porque depende de cómo definas las cosas. ¿Qué es interno y externo? Interno es lo que yo quiero en el que propósito quiere. final. Externo es la forma de llegar a eso, digamos, ¿ok? Entonces el deseo externo de la persona, que es el camino, para el rey es el deseo interno. Pero el deseo externo del rey, o sea, el objeto en sí, para la persona es el deseo interno. Él quiere el objeto en sí. El rey, el objeto en sí es un intermediario. Hay que imaginarse esto mucho. Entonces se forma, el secreto de la Kabbalah es un maní, como dijo Efraín. Toda la Kabbalah está incluida en un maní. Ya lo dicen los grandes cabalistas. Bueno, hay que pensar en este tema. La parte externa es igual, hay que pensar en este tema para entenderlo bien hasta ahora. Sí, está fácil. El de A mí me abajo, cuesta, a mí todavía no me cerró. el de abajo era el alcohol es el externo Sí, y el es arriba el fácil. alcohol es el interno. Que lo Vuelta. para Rey es importante la idea, pero no El alcohol Eso se por el de abajo entiende. es el Pero externo. lo que cuesta cerrarme es así. Porque, si se entiende, lo que hay que entender es por qué los ajor de los dos están unidos. Porque están dados vuelta. Ese es el secreto. Cada uno mira para otro lado. Miran cada uno para otro lado. Por eso sus espaldas están unidas. Ambos sabores son externos. Pero piénsenlo porque en el sentimiento de ellos también. ambos sabores son externos abajo es porque el para uno es externo. más importante. Para que escuchen por ahí. Es como los ojos espirituales, que uno mira hacia arriba y otro hacia abajo. Es cierto lo que es cierto. Igual, ¿a qué te referís con los ojos espirituales? Que el que mira hacia abajo es el que mira cómo el hombre actual en el mundo, cómo es. Es cierto, ¿de dónde sacaste la idea? Y el que mira para arriba es el que es el que hace, el que hace. ¿Dónde sacaste la idea? Está bien, es cierto, hay conexión en eso, ¿sí? Ok, el secreto que hace entender por qué la espalda está conectada. Ok, hay que entender. Bueno, esta es la diferencia entonces, lo que expliqué en el siglo anterior, entre la meditación sobre la luz, la meditación de la luz inmanente de Hashem. La luz inmanente es representada por la parte femenina y la luz trascendente es representada por la parte masculina. Según qué luz uno medita, hay una diferente respuesta en el alma de la persona. Cuando uno medita en la luz inmanente de Hashem, entonces ahora lleven esto a Hashem. Y ahora tenemos que llevar estos dos ejemplos en la luz de Hashem. Hablamos de la luz inmanente, que es la luz de Hashem que da vida a los mundos, es como la persona simple. Por lo tanto, la luz que da vida a los mundos, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo principal? ¿La luz o el mundo? Como la persona simple, ¿qué es lo importante? ¿El camino o la plata? El mundo. Muy bien, el mundo. La plata. Si uno mira la luz inmanente crea el mundo, pero lo principal es el mundo. Sí, claro. Lo principal es crear el mundo. Cuando yo hablo de la luz trascendente, la luz de Hashem como es infinito, ¿sí? Entonces también de ahí se puede crear el mundo. Hashem quiere que haya un mundo, se forma. Pero ahí, ¿qué es lo importante? ¿El mundo o el hecho de que Hashem quiere que haya un mundo? Que quiere. El hecho de que Hashem quiere que haya un mundo, y el mundo es una consecuencia de eso. Pero no es que el mundo es lo importante, en la luz inmanente hay importancia al mundo, entonces la luz es secundaria, como si fuera. En la luz trascendente, lo importante es la voluntad de Hashem, y por eso se forma un mundo. Es como hablábamos la otra vez, de que hay dos formas de ver la Torah y las mitzvot. Una forma es decir, la forma de luz inmanente es decir, hay una comida, sobre esa comida Hashem quiere que le diga una braja antes de comerla. La forma de verlo de la luz trascendente es al revés, es Hashem quiere que diga una braja. Por lo tanto, hace que exista la comida y la gente pueda hacer brajot. La pregunta es de dónde empezamos a ver las cosas. ¿Okay? Las dos son verdad en la luz divina. Si hablamos de la luz inmanente es de una manera, si hablamos de la luz trascendente es de otra manera. ¿Sí? Fíjense que se dan vuelta qué es Ahor y qué es Pnim, qué es lo interno y qué es lo externo. Para la luz inmanente, lo externo, el mundo es lo interior, en el sentido de lo principal, en la práctica es lo externo, pero para ella es lo importante, y ella misma es externa. Para los trascendente, el mundo es externo, no es importante. Importante es su voluntad, eso es lo interno. Okay. Una vez que están unidos, Adán y Jabá, que son estas dos luces, al principio de la creación estas dos luces están juntas, no hay diferencia en la creación, todo es igual, todas las luces están unidas, el afecto masculino, el afecto femenino, están todos unidos. Llega Rosh Hashanah, ¿sí? Llega el momento en que hay que separar
a Adán y a Jabá. ¿Por qué? Bueno, la Kabbalah dice que el propósito principal de la unión del hombre y la mujer, del aspecto masculino y femenino, de las dos luces, trascendente y inmanente, llámenlo como quieran, del finito y lo infinito, no es que estén unidos ajor beajor, por las espaldas, sino que estén unidos panim bepanim, cara a cara. ¿Sí? Como la relación entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Que a veces, ¿qué significa estamos unidos? Ajor beajor. Significa que yo y mi esposa manejamos nuestra casa, cada uno tiene una intención totalmente diferente. ¿Sí? Cada uno tiene una intención, pero como los dos al fin y al cabo pegamos, la manejamos juntos, pero no estamos unidos cara a cara. Cuando estamos juntos, nosotros dos, ahí hay unión de cara a cara. Es una unión mucho más íntima, más profunda. ¿Sí? Entonces son niveles diferentes de unión que hay entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Está de espalda a espalda, está de cara a cara. El propósito final es la unión de cara a cara, ¿sí? La unión interior. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es dar vuelta esto y dar vuelta a esto. ¿Sí? Lo tenemos que hacer así. Dar vuelta a los dos y unir panim de panim. Ahora están unidos ajor con el ajor. Están unidos panim de panim. Dar dos vueltas. ¿Cómo se hace eso? La Kabbalah explica que no se puede hacer eso desde un principio. Primero tiene que haber unión ajor beajor. Después se puede llegar a unión panim bepanim. ¿Por qué? Porque si hay unión panim bepanim sin que haya unión beajor al principio, entonces las clipot pueden aparecer y tomar de esa luz. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de explicarlo. Lo que tenemos que tratar de entender ahora es que ahora lo que nosotros queremos hacer es dar vuelta a estos dos y hacer que la unión sea panim bepanim. Entonces, ¿qué hace Hashem? Hashem hace la Nesirá. La Nesirá es el corte, la separación entre Da y Nukba, entre Adán y Eva. Hay una separación. Acá se forma todo tipo de... Y las clipot, de repente, quieren empezar a agarrar de la luz. Agarrar de la luz. Es difícil explicar esto. Vea por qué se forma el tipo. Sí, es una buena pregunta. Hay que explicar esto, qué significa esto. Hay que tratar de explicarlo. No sé si voy a poder. No sé si voy a poder. Puedo tratar de explicar. Es difícil de explicar. Vamos a hacer el esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer que haya unión panim panim, que se envuelta estas dos cosas. Pero hay peligro de que se agarren las clipot. ¿Por qué hay peligro de que se agarren las clipot de ahí? La respuesta es así. Cuando hay... Es muy difícil, es muy difícil. Digamos lo siguiente, digamos así. ¿Qué es la unión panim bepanim? La unión panim bepanim es que tanto el aspecto inferior como el superior, los dos estén iguales, los dos sean iguales, estén como iguales. Cada uno mira al otro del otro, los dos están totalmente juntos, al unísono, con la mente... No sé cómo decirlo. El deseo sea la luz. ¿Qué? El deseo sea la luz. Que el deseo sea la luz. Porque en el último es el deseo, luego el amor es el médico, y el segundo Tenés que, pero el tema es que hay... Ok. es ¿Y cómo? Pero hay que cambiar el deseo de los dos. ¿Cómo sería el ejemplo? O sea, de abajo del país sería interno. Digamos que hay diferentes niveles. Piensen en lo siguiente. Agarramos el ejemplo de estos dos niveles como si fueran padre e hijo. ¿Ok? Padre e hijo. El hijo y el padre viven en unos mundos totalmente diferentes, porque el padre tiene una vida y tiene no sé cuántos años, y el hijo es un chico chiquito, es un bebé, y nada que ver con el padre. Entonces la unión entre ellos también es ajor de ajor, es una unión externa. No hay una conexión interna entre los dos. Pero ¿qué quiere el padre? El padre quiere que sea una unión panim bepanim, que el hijo entienda al padre y esté en el nivel del padre incluso. Entonces hay que hacer que haya unión panim bepanim, cara a cara. Sí, ¿Cómo cuando hace se- eso el cuando se padre? unen cara a cara,
panim quedarían juntos así, entonces Los panim, ya los sajor. lo principal sería la idea y no el cómo se... Depende en cuál, El de abajo panim sería externo. es cierto. Pero tenemos que darlo vuelta para que parim sea lo interno. Pero si ya está interno ahí el de abajo. Pero el interno es la parte de afuera, al principio. Creemos que la Sí, parte pero interna es la panim parte de sería adentro. externo. ¿Ah? Panim sería externo. Sí, Más allá. el de abajo. Las dos. Parim es interno, sí. Sí, es difícil saber en cuál estoy hablando yo y en cuál hablan ustedes, ¿entienden? Porque es totalmente igual. O sea, me Al fin y al escogen cabo, así lo externo es el y interno. subirlo. Quedaría Sí, panim y no, panim ok, en el es centro. cierto. Ahora, piensen en el ejemplo de padre e hijo. ¿Cómo hace el padre para que el hijo crezca a su nivel? Para que el hijo crezca a su nivel. Entonces, hay dos maneras. Una manera es que el padre le enseñe al hijo. ¿Sí? El padre le enseña al hijo. Pero cuando el padre le enseña al hijo, el hijo no cambia. El hijo sigue siendo receptor del padre. Sigue estando abajo del padre. ¿Sí? ¿Cómo hace el padre para que el hijo suba al nivel del padre? Enseñándole no es hacerlo subir al nivel del padre. Enseñándole es dejarlo siendo receptor. ¿Cómo hace el padre para que el hijo se convierta en el padre? A ver, piensen ustedes. Si no es enseñándole, sino ¿cómo se hace para que el hijo llegue al nivel del padre? Que sea padre. No es la respuesta, no. Siendo padre, el hijo sigue siendo hijo. Sí, pero Entonces, yo ¿cómo hace el entendería padre para que el hijo sea el padre? Si él sigue siendo el padre, el hijo sigue siendo hijo. Necesitamos que el hijo se convierta en el padre. ¿Qué tiene que hacer el padre? Hacer el papel de mí. Puede ser, es una idea, pero... no. Bueno, también. Que el panim sea externo. En el idioma normal, en ejemplo. ¿Qué puede hacer un padre para que el hijo crezca a nivel del padre? Aparte de enseñarle. Que su deseo ¿No? sea No, sí se puede. externo. Bueno, no va a ser exactamente, pero... Que su deseo sea externo. No, voy a explicar. Lo que tiene que hacer el padre para que el hijo sea el padre es ocultarse, alejarse. Eso es lo que hace crecer al hijo hasta que se convierta en el padre. Por ejemplo, si yo a mi hijo todo el tiempo le enseño lo que hacer, todo el tiempo le digo lo que hacer, todo el tiempo le doy lo que me pide, entonces él nunca va a aprender a hacerlo por sí solo. Si mi hijo viene y me dice, papá, quiero las galletitas están, para ganarlas hay que subirse a una silla. ¿Sí? Si yo le doy las galletitas, él nunca va a aprender a hacerlo solo. ¿Qué tengo que hacer para que aprenda a hacer solo? Tengo que decirle, agarrarlas vos. No, pero papá, por favor, ayúdame. No, agarrarlas vos. Pero no puedo. Sí podés. Agarrarlas vos. Hasta que él decide hacerlo. En ese momento él empieza a parecerse al padre. O sea que el padre puede convertir al hijo en padre también a través de ocultarse de él. Entonces ocultarse, y así crece el hijo. Entonces piensen, dejando ¿qué me decís? Pensé que tenía que ir de la casa. Tienen que ir de la casa, el padre. Entonces piensen que la única manera que hay para que el hijo crezca es que el padre se oculte. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel, piensen lo mismo. Mientras Hashem está ayudando al pueblo de Israel y revelándose, el pueblo de Israel se la pasa pecando. Cuando Hashem se va, destruye el templo, los judíos se portan bien. Dejan de hacer idolatría, se purifican. En el exilio de 2000 años Hashem se oculta, y el pueblo de Israel es cuando en ese momento es cuando empieza a crecer y comportarse de manera ética y aprender a ser una persona como tiene que ser un pueblo de verdad. Mientras Hashem estaba con ellos, no crecieron, Hashem hacía todo. Cuando Hashem se fue, el pueblo crece. Entonces vemos que en la ocultación del padre es el verdadero crecimiento del hijo hasta poder llegar al nivel del padre y unirse con el padre de verdad. Que es lo mismo que pasó con el sionismo, piensen, en realidad. Hashem se ocultó de nosotros durante 2000 años y el pueblo de Israel no siguió esperando que Hashem lo ayude, sino que creció hasta tal punto que dijo, yo tengo que redimirme, nosotros tenemos que hacerlo. O sea que el pueblo de Israel creció lo suficiente, a través de que Hashem se ocultó, para entender que no podemos seguir esperando que Hashem nos ayude con todo, que Papi nos ayude. Tenemos que crecer, tenemos que nosotros esforzarnos para lograr la redención. El crecimiento verdadero es cuando el padre se oculta, y así crece el hijo y se encarga de hacer las cosas él mismo. ¿Ok? Ahora, en un momento el hijo tiene que tomar como si fuera el lugar del padre. Tiene que tomar como si fuera el lugar del padre.
en el momento que hay unión panim de panim. Pero ¿qué pasa si el hijo quiere tomar el lugar del padre y todavía no está preparado para tomar el lugar del padre? Puede salir todo mal. Puede la empresa terminar explotando. Entonces el hijo tiene que pasar por toda una época de ocultamiento, que es en cierto modo sufrimiento, porque él tiene que agregarse solo como hacer las cosas, para poder llegar al nivel del padre. Si él no pasó por esa época, entonces el hijo va a ponerse en el lugar del padre y no va a estar de verdad en el lugar del padre interiormente, sino solamente exteriormente. Entonces va a arruinar toda la empresa, va a arruinar toda la familia, va a arruinar toda la casa, va a destruir todo. Entonces esto es lo que decimos acá, que cuando hay que hacer una unión de panim, cuando la unión tiene que ser total y el hijo tiene que estar al mismo nivel que el padre, si las cosas no se hacen bien, entonces las clipot se agarran. Vienen clipot y tratan de agarrar de ahí, en el momento que tiene que haber unión. ¿Entienden? Mientras el hijo siga abajo del padre, todo va a estar bien, pero cuando el padre quiere que el hijo crezca, ahí pueden pasar dos cosas. Puede ser que el hijo crezca, o puede ser que el hijo le salga mal y termine cayéndose de la silla y lastimándose. Esas son las clipot. Eso es lo que hay que hacer, pero justamente cuando se llega a ese lugar, entramos en una época peligrosa. Y fíjense que es mamash lo que pasó en la historia. Mamash lo que pasó en la historia, que lo decía recién del sionismo. Cuando el pueblo de Israel llega el momento en que tiene que volver a la tierra de Israel, se le abren las puertas de la tierra de Israel. Se hace la declaración de Balfour en el año 20, en 1920, y el mandato británico decide hacer un país para los judíos, se abre la tierra de Israel, o sea que llega el momento en que el hijo tiene que tomar el lugar del padre, Israel tiene que redimirse a sí mismo, crecer de una vez. En ese momento, que es el momento de la unión de Panim, se abre lugar a las clipot. Si las cosas no se hacen rápido y bien, puede haber una catástrofe. ¿Y qué es lo que pasó en la práctica? Se hicieron las cosas rápido y bien, todos los judíos fueron directo a Israel. ¿Ayudaron a que todos los judíos vayan directo a Israel? No. Se quedaron en donde, muchos lugares. ¿Y qué pasó? El hijo no tomó totalmente el lugar del padre y él. Entonces, ¿qué pasó? Justo antes de la creación del Estado. Justo antes de la creación del Estado de Israel, ¿qué fue lo que pasó? Y no sería cuando se cree el Estado. El Estado ya estaba preparado desde antes. ¿Qué pasó justo antes de la creación del Estado de Israel al pueblo judío? La Shoah, muy bien, el Holocausto. Significa el momento que tiene que haber la unión de Panim, el momento que tienen que, dijo, subir al nivel que tienen que subir. Si las cosas no se hacen rápido, las clipot vienen y pueden destruir todo. Y fue lo que pasó en la práctica. No hubo apuro, no se hicieron las cosas rápido. Entonces, el lugar ese, el vacío que se formó cuando se pasa de un estado a otro, provocó que haya lugar al holocausto. Hasbe Shalom, no estoy tratando de decir que ese es el motivo del holocausto. Dios libre. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Hasbe Shalom dice que el motivo del holocausto es que la gente no se apuró a venir a Israel. La cosa es así. La explicación es que la Kabbalah explica que cuando se pasa de un estado a otro, entonces se abre un vacío en el medio. Que si no se hace lo correcto y se apura para terminar el proceso, pueden pasar todo tipo de cosas malas. Pero, otra vez, las cosas malas no es que pasaron como castigo por algo, sino que está preparado ese tiempo, es apto para que pasen cosas malas. Y si no se hacen las cosas rápido, las fuerzas del mal aprovechan y lo hacen. Pero no es que sea una consecuencia, no es que estoy diciendo Hashem Shalom que por ir a Israel hubo el holocausto, por no ir a Israel hubo el holocausto, no, sino que había que pasar de un estado a otro. Y el holocausto es algo que puede o no pasar, depende si se le da lugar o no. Siempre que hay un proceso a otro, hay lugar para un holocausto, como si fuera. Y ahí se formó, pasó, lamentablemente. Pasó. Ese es el proceso de panim bepanim, que el hijo tome el lugar del padre también, pero de verdad esté preparado. Si no está preparado, es peligro. Bueno, espero que se haya entendido más o menos este tema. Las dos meditaciones de temor son las que dijimos antes. El temor inferior es meditando en la luz inmanente, por lo tanto es un temor que yo tengo temor de Hashem, pero todavía veo el mundo. El temor superior es cuando medito en la luz trascendente. En ese nivel yo no veo más mundo, solo siento Hashem, me anulo totalmente. Y como decimos, significamos sobre la trascendente, que ante esta luz el mundo es solamente una consecuencia secundaria del deseo, así también el temor superior estoy totalmente anulado.
Fue un shiur interesante, divertido. Y nos vemos en Jumash en 10 minutos.